Bienvenidos al avance del capítulo 91 de la telenovela Mi nombre es Leila. Nur deja en claro a Handan que ella no es capaz de quitarle la vida a ningún niño. Se lo dice con firmeza, sin titubeos, marcando un límite que no está dispuesta a cruzar. Handan, sin inmutarse, le responde que todos ellos se encuentran en el extranjero y que además ya no son niños. Ante esa respuesta, Nur no logra comprender el trasfondo de todo y le pregunta por qué entonces quiere llevar esto tan lejos y por qué justamente ahora. Handan le contesta con frialdad que todo lo hace por su hijo y que no piensa detenerse. Luego le exige que tome una decisión y que defina qué es lo que realmente prefiere hacer. Más tarde, Leila acompaña a Sivan en el jardín de la casa. Desde allí la observa mientras juega con su padre, intentando aparentar tranquilidad aunque la preocupación no la abandona. En medio de ese momento recibe una llamada de Nur. Atiende de inmediato y sin rodeos le pregunta qué es lo que quiere. Nur le ordena que se aleje de Sivan por un momento. Le explica que necesita que la acompañe al hospital porque ha encontrado una posible cura para él. Mientras espera afuera de la casa, Nur mira a su alrededor con nerviosismo y distingue a lo lejos la silueta de Malí. La imagen la estremece por completo. Desde lo ocurrido no logra dejar de verlo en todas partes, lo imagina constantemente y esa sensación no la deja estar tranquila. En ese instante Leila sale de la casa y le pregunta qué es lo que está pasando. Nur le responde que se lo contará en el camino. Leila acepta y ambas suben al coche. Durante el trayecto, Nur le confiesa a Leila que existe una medicina que podría curar a Sivan. Leila, sin ocultar su incredulidad, le pregunta quién le dio esa información y cómo pueden saber si realmente funcionará. Nur, al no tener otra opción, le revela la verdad. Recientemente descubrió que tiene una hermana y fue ella quien le contó que su tío padecía la misma enfermedad que Sivan, pero logró curarse gracias a un medicamento desarrollado específicamente según su genética. Leila se aferra a esa posibilidad y desea con todas sus fuerzas que funcione, consciente de que ya no tienen ninguna otra alternativa. Por otro lado, Kader visita a Sivan. Apenas él la ve, corre a su encuentro y la recibe con un fuerte abrazo y sincero. Kader le dice que ha estado pensando mucho en él y que por eso decidió ir a verlo. Necesitaba saber cómo se encontraba. Le menciona que a pesar de todo lo nota con un buen semblante. Sivan, con una leve sonrisa, le comenta que Leila aprendió a mentir gracias a ella. Entonces le relata que el día en que fue al bote de basura cuando ella lo llevaba intentó quitarse la vida. Le cuenta que en ese momento Leila apareció y como él no le prestaba atención, ella mintió diciendo que estaba embarazada. Aclara que no se molestó en absoluto porque comprendió que Leila estaba desesperada. Sin embargo, Sivan baja la voz y confiesa que ahora se lamenta profundamente porque siente que está a punto de irse y dejar sola a Leila. Al escucharlo, Kader rompe en llanto y lo abraza con fuerza, suplicándole que no diga esas cosas. Sivan le responde que no hay nada que se pueda hacer y le pide que no llore. Kader llora aún más, asegurándole que no quiere separarse de él nunca. Sivan también rompe en llanto, se deja caer sobre su regazo y se recuesta allí, encontrando consuelo en su presencia, porque estar con ella le hace muy bien. Por otro lado, Hatice le explica a Rauf que sí tenía la intención de decirle la verdad sobre su hijo. Le confiesa que durante mucho tiempo se preparó para ese momento, pero que después de tantos años transcurridos simplemente no supo cómo hacerlo ni por dónde empezar. Cada vez que intentaba hablar, el miedo y la culpa terminaban paralizándola. Rauf le responde que se siente completamente desconcertado por todo lo que está escuchando, pero que al mismo tiempo una profunda alegría comienza a invadirlo al saber que tiene un hijo, alguien por quien ahora puede dedicar su vida entera. Hatice le pide perdón por no habérselo dicho antes. Rauf le pide que no se preocupe, que lo único que realmente importa es el presente y la posibilidad de formar una familia, tal como siempre lo habían soñado. Al escuchar esas palabras, Hatice se pone visiblemente alterada, no logra sostener la conversación y busca una excusa para colgar la llamada. Antes de que lo haga, Rauf le pide que lo piense con calma y que lo llame cuando lo necesite, dejándole claro que él estará ahí. En el hospital, Nur le explica al doctor cómo fue que esa medicina logró curar al tío de su hermana. Le detalla el proceso, el tratamiento personalizado y la relación directa con la genética. El doctor revisa los estudios con atención y le responde que, según los resultados disponibles, existe la posibilidad de que funcione,
aunque no puede garantizarlo al 100%. Leila, angustiada, le pregunta si aún así podría intentarlo, incluso si existe el riesgo de que Sivan quede debilitado. El doctor asiente y les dice que, dadas las circunstancias, puede proceder, ya que es la única esperanza real que tienen en este momento. Más tarde, Tufán se dirige al jardín y se da cuenta de que su hijo se ha quedado dormido. Con cuidado toma una manta y lo cubre para que no pase frío. En ese instante, Sivan se despierta con una fuerte tos. Tufán reacciona de inmediato, le ofrece un vaso con agua y le sugiere que sería mejor que vaya a su habitación a descansar. Sivan se lo agradece, pero le responde que afuera siente el aire más fresco. Tufán le comenta con una ligera sonrisa que siempre decía lo mismo, incluso cuando era niño, y que lo hacía sin quejarse ni mostrar tristeza, solo para que él no se preocupara. Sivan le responde que lo hacía porque él era su héroe. Tufán baja la mirada y le dice que no puede ser su héroe, que sus errores, sus debilidades y todo el sufrimiento que le causó no tienen perdón. Sivan le pide que no siga pensando en eso, le asegura que a pesar de todo le cambió la vida por completo. Tufán comienza a llorar y confiesa que ni siquiera pudo protegerlo como debía. Sivan le responde que haberlo sacado del basurero ya fue un paso enorme y que lo más importante de todo es que siempre le dio amor. Tufán entre lágrimas le dice que en realidad el afortunado es él por tener un hijo tan maravilloso. Sivan aprovecha ese momento para pedirle perdón por haberlo tratado mal en ocasiones. Tufán le pide que no se angustie, que lo único que le importa es saber que tiene a un hijo maravilloso. Sin poder contenerse, Sivan le implora que cuando él ya no esté, cuide de Leila y de Ipek y que las ame de la misma manera en que lo ama a él. Tufán, compartiendo su dolor, lo abraza y le promete que así será. En otro momento, Nur aborda a Leila y le expone con firmeza que no pueden seguir esperando, que la única salida es retirar la medicina que está en poder de Handan sin importar las dificultades que eso implique. Leila escucha con atención, pero le advierte que si avanzan por ese camino no sería prudente involucrar a Sivan ni decirle nada todavía, ya que no quiere despertar en él una expectativa que podría no cumplirse. Nur rechaza esa idea de inmediato y le responde que ocultárselo no tiene sentido, asegurándole que deben confiar y mantener una actitud positiva, porque está convencida de que ese tratamiento dará resultado. Tras unos segundos de duda, Leila acepta colaborar y se compromete a hacer todo lo necesario para conseguir la medicina, aunque deja clara una condición: Sivan no sabrá nada hasta que la medicina sea una realidad. Nur, luego de pensarlo, termina aceptando ese acuerdo. Entonces Leila le pregunta qué es lo que realmente desea Handan y qué espera obtener de ella a cambio para entregar esa medicina. Más adelante, Sivan conversa con su tía y le pide que deje de castigarse mentalmente creyendo que todo lo ocurrido es consecuencia de sus errores. Ella con evidente culpa le responde que no puede evitar sentirse responsable, ya que ella fue quien puso esas fotografías en su camino. Sivan intenta tranquilizarla y le explica que aquello tenía que suceder, que recordar era inevitable. Le dice además que todas las personas cargan con memorias agradables y dolorosas y que él no quiere deshacerse de ninguna parte de su pasado. Su tía, al escucharlo, le dice que demuestra una gran comprensión y que es una buena persona, y acto seguido le pide que la abrace. Sivan accede y la rodea con los brazos en silencio. Al poco tiempo, Leila vuelve a acercarse y le pregunta a Sivan si seguirán yendo al bosque como de costumbre. Él responde que sí, que continuarán haciéndolo juntos y que Ipek también los acompañará. Leila desvía entonces la conversación y le pregunta si le incomodaría que ella ayudara a Fidan con algunas tareas que tiene pendiente. Sivan le asegura que no le molesta en absoluto y que no ve ningún problema en ello. Después de esa charla, Leila se comunica con su amiga Fidan y le confiesa que le dijo a Sivan que estaría con ella, aunque en realidad no es así. Por eso le pide que si él llega a llamarla, diga que ambas están ocupadas. Fidan, confundida, le pregunta qué está pasando. Leila le responde que se lo explicará más adelante y finaliza la llamada. Durante la noche, Sivan mantiene una conversación por videollamada con el prometido de Fidan, intercambiando palabras de manera tranquila y sin sospechar nada fuera de lo habitual. Al mismo tiempo, Nur y Leila llegan al lugar donde se encuentra Handan. Apenas las ve, Handan se dirige a Leila y le indica con precisión qué platillo debe preparar, dejándole claro que solo después de que todo esté listo le entregará la medicina prometida.
Leila no duda en responderle y establece una condición firme. Una vez finalizada la comida, la medicina deberá pasar directamente a manos de la vecina, porque de lo contrario no continuará con nada más. Handan percibe de inmediato el carácter decidido de Leila y, consciente de que no logrará doblegarla, acepta el trato y le asegura que cumplirá su palabra. En otro momento de la noche, Tufan se acerca a su madre y con evidente inquietud le pregunta por qué durante tantos años le ocultó que Rauf es su verdadero padre. Hatice, visiblemente avergonzada, le confiesa que nunca quiso que la situación llegara a ese punto y que su silencio fue una forma torpe de protegerlo. Tufan escucha con calma, asegura que puede entenderla, pero aún así le cuestiona por qué mantuvo la verdad escondida durante tanto tiempo. Hatice le explica que jamás supo cómo enfrentar ese momento, hasta que él mismo le habló de sus problemas y de su propia vida. Fue entonces cuando sintió la necesidad de confesarlo todo, especialmente al pensar que si moría sin decírselo, cargaría para siempre con la culpa de no haber sido honesta y de no haberle dicho que tenía un hijo. Tufan le comenta entonces que Selman, el hombre que siempre consideró su padre, ahora ha decidido pedirle el divorcio. Hatice rompe en llanto, afectada por la idea de tener que separarse a esa edad, algo que nunca imaginó vivir. Más tarde, ya en la cocina, Nur le comenta a Leila que la comida quedó muy bien y aprovecha para agradecerle por ser la novia de su hijo. En ese instante, Handan entra al lugar y felicita a Leila por haber preparado todo de forma tan correcta y en tan poco tiempo. Leila, sin mostrarse interesada en prolongar la conversación ni en aceptar halagos, va directo al punto y le exige que le entregue la medicina, tal como había prometido. Handan cumple y se la da, pero antes de que Leila se retire, le pide a Nur que permanezca allí, aclarando que aún tiene asuntos pendientes con ella. Nur, intentando tranquilizar la situación, le pide a Leila que no se preocupe y que lo mejor es que se adelante llevando la medicina consigo. En la mansión, Sivan compartía un momento tranquilo junto a su familia. La conversación transcurría con normalidad hasta que de pronto un ataque de tos lo interrumpió. Intentó restarle importancia, se incorporó con la intención de retirarse a su habitación, pero apenas dio unos pasos cuando su cuerpo dejó de responderle. El cansancio lo venció y terminó desplomándose sobre el sofá. De inmediato todos corrieron a sostenerlo, rodeándolo con preocupación. Sivan con esfuerzo trató de tranquilizarlos, asegurando que se sentía mejor. Luego levantó la mirada como si buscara algo más allá del techo y murmuró que el cielo estaba especialmente hermoso en esa noche, que las estrellas brillaban como nunca. Sus palabras dejaron un silencio pesado. Todos entendieron que estaban siendo testigos de un momento que no querían aceptar. El tiempo de Sivan se estaba agotando. Mientras tanto, lejos de allí, Leila avanzaba por el camino con una felicidad que no lograba contener. Apretaba con cuidado la medicina que llevaba consigo, convencida de que aquel frasco representaba la salvación de Sivan. En su mente no había espacio para la duda. Él no moriría, se curaría, y juntos podrían seguir con la vida que tanto habían deseado. En contraste, en otra parte de la casa, Handan hablaba con Nur, con tono firme y calculado. Le indicó con precisión qué debía hacer, explicándole qué sustancias venenosas debía añadir al plato indicado. Nur escuchó sin cuestionar nada, no mostró emoción ni resistencia, simplemente aceptó las instrucciones, decidida a cumplir el trato que había sellado. De regreso a la mansión, Sivan se encontraba en su habitación sentado frente a una mesa donde reposaban varias fotografías de Leila. Las observaba una por una, como si intentara aferrarse a cada recuerdo. En ese momento su teléfono vibró. Era Leila. Contestó de inmediato y le preguntó cómo iba todo. Ella, visiblemente animada, le aseguró que ya estaba en camino y que no tardaría en llegar. Sivan le confesó cuánto la extrañaba y le dijo que la estaría esperando. Tras colgar, se acercó a la ventana. El reflejo del vidrio le devolvió la imagen del rostro de Leila y una pregunta silenciosa se apoderó de él. ¿Por qué incluso en su recuerdo ella ya no sonreía como antes? Por su parte, Nur llegó a la mesa con el vino y, fingiendo normalidad, le preguntó a Handan si sus invitados siempre se demoraban tanto. Handan respondió con fastidio que siempre la hacían esperar. Confiada tomó la copa y bebió un sorbo, convencida de que todo estaba bajo su control. Sin embargo, el efecto fue inmediato. Comenzó a toser con dificultad, llevando la mano al pecho mientras intentaba respirar. Nur permaneció inmóvil, observándola sin intervenir. Handan luchó, se aferró a la mesa, intentó resistir, pero sus fuerzas se agotaron rápidamente. Poco después, su vida llegó a su fin en un silencio absoluto. Al rato, alguien llamó a la puerta.
Nur se dirigió a abrir y recibió a Suad. Sin decir demasiado le permitió ver que había cumplido con su parte. Suad le entregó el pago acordado y le exigió que olvidara todo lo ocurrido ese día. Nur aceptó sin responder, cerrando la puerta tras él. Finalmente Leila llegó a la casa llena de ilusión. Entró apresurada, decidida a darle la medicina a Sivan y devolverle la vida que sentía que se les escapaba. Al llegar a la habitación se acercó a él para que tomara el medicamento, pero algo no estaba bien. Sivan no reaccionaba. Leila lo sacudió con desesperación. Lo llamó por su nombre una y otra vez, esperando cualquier respuesta. El silencio se volvió insoportable. Su angustia creció hasta convertirse en gritos, rogándole que despertara. En ese instante Tufán y los demás irrumpieron en la habitación alarmados por los gritos. Leila apenas pudo decirles que Sivan no respondía. El dolor la superó por completo y perdió el conocimiento. Hatice logró sostenerla antes de que cayera al suelo, mientras Tufán y Selman intentaban con desesperación hacer que Sivan recuperara la conciencia. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.